Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Ya ven ustedes que hoy de alguna manera se transforma el plató de la MUA en relación con el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo. Tenemos aquí un espejo. ¿Qué haces tú por la igualdad? Es la pregunta que nos hace el Instituto Navarro para la Igualdad ante la celebración de esta jornada. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacemos las mujeres en nuestra comunidad y también a nivel nacional e internacional? Enseguida abordaremos estas cuestiones con ayuda de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz, en una noche en la que también vamos a dirigir nuestra mirada a Lesbos, a Grecia, y vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano qué está ocurriendo en esa isla. Grupos de ultras atacaban ayer a ONGs y también a periodistas y a miembros de Zaporeak, como el navarro Javier Ruiz Redín. Intentan de alguna manera que no entren personas refugiadas a Europa. Enseguida escucharemos ese planteamiento. Y también, qué duda cabe, nos interesa el emprendimiento, labor que desarrolla el CEIN y el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy queremos conocer con todo detalle en qué consiste ese programa Pamplona Emprende. Y ya saben que la salud es uno de los principales pilares de nuestro programa. Hoy vamos a revisarnos los ojos. Precisamente hablaremos de la degeneración macular asociada a la edad con el doctor García. Son estos algunos de los temas que les proponemos en esta noche tan especial y con la mujer como protagonista. ¿Qué haces tú por la igualdad? Es la pregunta con la que nos interpela el Instituto Navarro para la Igualdad. Por eso nos ponen un espejo delante para que nos fijemos bien y veamos realmente cuál es nuestro compromiso individual con la igualdad entre hombres y mujeres. Una campaña que se presentaba ayer precisamente y con motivo de ese 25 aniversario del Instituto Navarro para la Igualdad. Lo vemos. ¿Qué haces tú por la igualdad? Esta es la pregunta que nos hace el Instituto Navarro de la Igualdad en el marco de la celebración del 8 de marzo. A través de este mensaje en un espejo nos quieren hacer reflexionar sobre lo que cada persona individualmente hacemos en nuestro día a día con gestos cotidianos en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Qué responderías si te hicieras esta pregunta? Es una campaña dirigida a mujeres y hombres de todas las edades, porque para la igualdad real es necesaria la implicación de toda la ciudadanía. Seguimos apelando a las conductas individuales. No vale esconderse bajo el manto de las conductas colectivas. ¿Qué estoy haciendo yo para romper las actitudes machistas? ¿Educo en igualdad con mi comportamiento? ¿Qué estoy haciendo yo por compartir entre mujeres y hombres el cuidado de hijas e hijos, de personas mayores, las tareas domésticas? Por eso sigue siendo necesaria la reivindicación, especialmente en un día como el 8 de marzo. La importancia de construir un modelo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus libertades y opciones y hacer realidad todos sus derechos. Quizás así podamos algún día mirarnos al espejo sin tener que hacernos esta pregunta. Pues lanzamos esa pregunta, por supuesto tenemos el espejo que de alguna manera identifica esta campaña. Zer egiten duzu zuk berdintasunagatik, en euskera y en castellano se lanza esta cuestión. Eva Istúriz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. ¿Qué tal? Bienvenida, Eva, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gabón, bueno, ¿por qué el espejo? Pues que es una manera de interpelar directamente a quien se asoma uno de ellos, ¿no? Estás en el baño o estás en cualquier espacio de una casa o público y te asomas y te ves en el espejo y ahí no te queda más remedio que contestarte a ti misma o a ti mismo, de otra manera. Ahí no hay engaños, ¿verdad? Efectivamente. La verdad sale. Sí. ¿Cuál es la verdad de la igualdad o la desigualdad en Navarra, en datos, en apreciaciones, en sensaciones? ¿Cómo estamos en materia de igualdad en temas relacionados con la conciliación, la brecha salarial, el comportamiento social? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de nuestra comunidad? Bueno, depende con qué nos comparemos, podemos tener unos datos, los datos pueden ser más halagüeños o al revés, o en algunos ámbitos pueden estar todavía demasiado, pues el tema, por ejemplo, la brecha salarial. Sabemos que en Navarra es superior, 2% más, de 22 a 24, es superior a la media estatal, por ejemplo, en brecha salarial.
sabemos los motivos, también somos una comunidad muy industrial y en la industria generalmente los salarios son más elevados y trabajan más hombres que mujeres. O sea, las causas las sabemos, lo que pasa que son unas causas muy estructurales y es complejo, ¿no?, cambiarlas. Luego, a nivel de violencia, pues la verdad que Navarra siempre ha sido un referente a nivel normativo ¿no?, y ha tenido sus recursos. En Navarra, por ejemplo, desde hace muchos años no es necesario tener una denuncia para poder, ¿no?, estar siendo apoyada en un proceso de violencia. Eso no quiere decir que no tengamos, ya sabemos, el año pasado un 4% subieron las denuncias, ya están 1.400, algo más de 1.400 denuncias. Entonces, es todo un poco cómo miremos los datos. Sabemos que en el índice de igualdad estamos por encima de algunos países que nos sorprenden, ¿no?, de Alemania o Italia, pero sin embargo nos queda todavía un 30% para llegar a la igualdad real. No nos conformamos, Así ni es, debemos. Ni debemos, ¿verdad? Para eso hay que luchar por el empoderamiento de la mujer en diferentes ámbitos y de forma integral, pero hay una cuestión importante, ya que hacíamos alusión también a la violencia, ¿no?, a las agresiones. Hoy es el día en el que se habla de solo sí es sí, esa ley de libertad sexual que penará hasta con 15 años la violación. De alguna manera desaparece esa diferencia entre abuso y violación. ¿Qué valoración haces de esta norma legal que se pone en marcha en nuestro país? Bueno, yo creo que era una demanda, ¿no? Era una demanda ciudadana, además en los últimos tiempos, con todos los casos. Además, Navarra ha tenido, por desgracia, ¿no?, pues ha habido un impacto muy grande en Navarra con sobre todo con la sentencia que hubo del caso de Sanfermines. Entonces yo creo que es una demanda y que largo tiempo que se pedía por parte de los movimientos feministas, de las mujeres y de otro sector de la sociedad que estaba ya un poco cansado de esas, ¿no?, de esas sentencias que no dejaban claro que si no era un no, parecía que era un sí, sin embargo solo un sí es sí. En ese sentido es pronto para hacer, porque tampoco acaba de salir el anteproyecto, ¿no? También sé que habrá que hacer una valoración más profunda del mismo, pero creo que está respondiendo a una demanda que la sociedad estaba planteando. Claro, un anteproyecto, Eva, que introduce también el acoso callejero, que de alguna manera está penado, ¿no?, con arrestos domiciliarios o con trabajos, ¿no? No sirve, no vale ni siquiera este planteamiento, ¿no?, ese acoso sexual callejero. Es que el acoso sexual es lo que llamamos de baja intensidad, que luego habilita las bajas intensidades, los micromachismos que llamamos también en nuestra sociedad, habilitan luego que haya esas agresiones mucho más brutales, ¿no? Entonces tenemos que creo que también no solamente hay una parte punitiva, yo creo que es muy importante la parte educativa y de sensibilización, ¿eh? A mí no me gustan solo medidas punitivas, pero de hecho tampoco, ahora se estará regulando mejor. Ya había, si tú hacías un acoso callejero, ha habido ya en Sanfermines más de una vez y en otras fiestas sí que ha habido multas y ha habido detenciones por acosos y por cuestiones que en principio antes se aceptaban socialmente como algo normal, implícito en la fiesta, ¿no?, el acoso a las mujeres, y sin embargo yo creo que ahora ya hay una conciencia social y repito, es importante que haya, ¿no?, que esté regulado por la ley, pero siempre acompañado de otras medidas. Hay muchas maneras de hacer feminismo. Salir a la calle, protestar, ir a las manifestaciones es quizá la manera más adecuada o imprescindible de alguna manera para pues lanzar un mensaje, un grito claro a la sociedad. Nuestra experiencia nos dice que sí. Los 2 últimos años, en los 8 de marzo, que ha habido multitudinarios y que ha sacado a la calle a millones de mujeres en todo el mundo, tenemos que tener en cuenta que no es un aspecto solo que pasa aquí, ¿no?, que es internacional y millones de mujeres, pero también hombres que nos acompañan. Yo creo que ha habido un antes y un después en estos 2 años. Ya se venía fraguando. Estas cosas no son champiñones que de repente, ¡plaf!, ¿no?, saltan porque sí. Ya se venía fraguando, pero yo creo que de 2 años a esta parte, con esas huelgas que ha habido, ¿no?,
ha habido un cambio a la hora de plantearse las políticas públicas, hay un antes y un después, y por eso considero que es importante. ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer desde el instituto? ¿Cómo empoderar a todas las mujeres más jóvenes quizá, ¿no?, que ahora mismo van creando, ¿no?, su personalidad, van tejiendo un poco los valores que les van a identificar en el presente y en el futuro? Tenemos que tener en cuenta que el empoderamiento, aparte, es un mandato también desde Naciones Unidas, es una de las partes más importantes, como bien dices. Hay que empoderar a las mujeres jóvenes. Precisamente tenemos un programa que vamos a iniciar ahora de empoderamiento para las mujeres jóvenes, porque sí que creemos que necesitan espacios propios, que muchas no suelen encajar en el resto de programas que sí tenemos también para las mujeres de otras edades. Pero también es importante que las mujeres de otras edades se empoderen, porque además son un referente a su vez para las jóvenes. Ahora tenemos varios programas en el instituto, uno de ellos para las mujeres políticas de entidades locales, otro es para las mujeres en general, que es el Emakumeon, nosotras, y luego tenemos también un programa de empoderamiento para las mujeres, las vocalías del Consejo de Igualdad, que también, ¿no?, son quienes hacen incidencia luego para que nuestras políticas sean más eficaces. El empoderamiento en la ciudad y en los pueblos, ¿no? De alguna manera hay que diferenciar un poco, ¿no? Es distinto quizá el ambiente rural, no sé si tan proclive en muchas ocasiones a la igualdad. ¿Cómo veis esa situación en esta Navarra, ¿no?, compuesta por tantos municipios y entidades locales? Es precisamente uno de los retos que tenemos, la territorialidad, porque creemos que toda mujer de Navarra, y viva donde viva, independientemente de donde viva, tiene que estar, ¿no?, bajo el paraguas de las políticas públicas de igualdad. Sabemos que en el ámbito rural el acceso a los recursos, el acceso al empleo, el tema de violencia contra las mujeres también, la violencia de género, son temas que tienen más dificultades, pero como también la tienen en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de la igualdad hay más dificultades, ¿no?, en el ámbito rural. Entonces sí que no es que haya más, cuando hablan de esto, es que son más machistas en los pueblos que en la ciudad, pues no, pero hay diferentes maneras de serlo. Yo creo que en ese sentido sí que hay que abordarlo desde las características específicas y desde saber que las mujeres rurales tienen muchas más dificultades a la hora de acceder a recursos o a políticas o a programas. ¿Cómo fortalecer los derechos de las mujeres desde la educación, pero sobre todo desde los primeros pasos educativos? ¿Qué está haciendo Navarra? ¿Qué grado de compromiso hay en Navarra en materia educativa o qué falta por hacer? Bueno, yo creo que Navarra también en eso ha sido pionera, y de hecho la UNESCO le ha dado un premio al programa Scolae, porque ha sido y es un referente a nivel estatal e internacional. De hecho, se está reproduciendo en otras comunidades el programa Scolae. Es muy importante, el programa Scolae es una apuesta muy importante, pero hay que tener en cuenta que antes la socialización de las niñas y los niños era en la familia o en la escuela, y ahora, sin embargo, hay otras cuestiones que están influyendo muchísimo, como son las nuevas tecnologías, la publicidad, las redes sociales, que tienen una influencia mucho mayor de la que nosotras y nosotros nos parece. Eso es verdad que hay una brecha digital. Es más complejo. Eso es, hay un tema digital presente en nuestra sociedad que está favoreciendo o entorpeciendo toda la labor que, por ejemplo, ha llevado a cabo el Instituto Navarro para la Igualdad en estos 25 años. ¿Cómo lo ves, Eva? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías y las redes facilitan muchísimas cosas. De hecho, estas propias campañas de sensibilización ahora con redes llegan a muchísimos sitios y tenemos una incidencia, un impacto mucho mayor, pero como todo, pues cuando se utiliza para unos fines que no son unos valores humanos ni educativos, pues son perniciosas a veces, ¿no? Porque antes era más no llegabas a tanto, ¿no? Entonces ahora, y luego los valores que se están, hay alguna en internet, en las redes sociales, muchas veces no son precisamente valores igualitarios, sino que son valores que aunan un machismo que todavía sigue presente en nuestra sociedad con un individualismo también, ¿no? Que hace ahí complejo. Claro, cuando hablamos de igualdad, la igualdad desde luego tiene muchos frentes y más desde el instituto que diriges, Eva, igualdad también en relación con los diferentes comportamientos en el marco del LGTBI o LGTBI+, ¿no? Sí. También estamos viendo y escuchando, ¿no?, en Navarra ataques homófobos, comportamientos de rechazo a las personas homosexuales. Hoy hablamos del Día de la Mujer, pero también de alguna manera esa reivindicación y ese trabajo está presente un 8 de marzo.
marzo, ¿no? Sí, además es que, a ver, cuando tanto las reacciones machistas como las homófobas también tienen que ver con los avances. Cuando se avanza en materia de igualdad, pues también hay el patriarcado reacciona, una sociedad, ¿no? Cuando reacciona de una manera que muchas veces nos impacta, creyendo que ya todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? en este viaje, y realmente sabemos que todavía queda mucho por hacer. Entonces también tenemos días, vamos a tener campañas de sensibilización en este tema del LGTBI+, que van a ser muy importantes en esta nueva etapa del Instituto. Nos miramos al espejo, ¿qué haces tú por la igualdad? Se trata de arrancar un compromiso individual y social por la igualdad. Es el lema de este año, que se ha trabajado de forma muy constante y que desde luego ya está teniendo sus primeros frutos y repercusión a nivel mediático y digital. Muchísimas gracias, Eva Istúriz, por acompañarnos, a todo vuestro equipo también de mujeres y hombres que estáis luchando por la igualdad real en Navarra. Gracias de verdad y muy buenas noches. A vosotros y a vosotras, porque es importantísimo los medios de comunicación en toda la labor que tenemos que hacer. Pues es nuestro compromiso también, por supuesto, en todos los programas siempre lo tenemos muy claro, y muy especialmente también aquí en La Muga. Gracias, Eva, gracias. Y feliz día. Muchas gracias y enhorabuena por la campaña. Abrimos así hoy con este compromiso importante que lo tenemos claro, por supuesto aquí en Navarra Televisión, todo el equipo de mujeres y hombres que lo hacemos posible. Como claro tenemos también el interés por las conductas que ocurren en otras partes del mundo, nuestra mirada nos lleva al Mediterráneo, a Lesbos, a Grecia. Ayer un grupo de ultras impedían la labor de periodistas, de ONGs como la ONG Zaporeak. Javier Ruiz Redín nos cuenta desde Grecia lo que está pasando. Vean. La crisis de los refugiados en Grecia está alcanzando situaciones de máxima tensión, como la vivida en el campo de Moria. Allí, varios navarros trabajan de la mano de la ONG Zaporeak, preparando comidas para los refugiados. El domingo fueron agredidos varios de ellos por un numeroso grupo que, armados con palos, les exigían que se fueran de allí. Agresiones que se han repetido en diferentes puntos de las islas griegas. Hoy en Lesbos, en el norte de Lesbos, Maris Liberum, que es una ONG que se dedica, sale al agua a recoger las barcas que vienen, ha sufrido un ataque directo cuando estaba acudiendo a un rescate de una lancha rápida, que le han echado gasolina y les han dado fuego con los mismos voluntarios de la ONG en la barca. La mayoría de las ONGs no estamos trabajando, estamos paralizados porque tenemos problemas para poder subir al campo de Moria, puesto que los fascistas o este grupo de gente sigue cortando la carretera de acceso a Moria. Nosotros personalmente recibimos el domingo a la tarde un ataque directo cuando volvíamos de repartir en el campo de Moria. Fuimos atacados, yo entre ellos, por fascistas, en el cual nos destrozaron los coches, apalearon a 2 de nuestros compañeros. La situación es muy complicada. Eso significa que si las ONG no podemos trabajar, yo no sé si se dan cuenta del problema. Hay ONGs que se dedican al tratamiento médico de personas que están en el campo. En el campo hay 20.000 personas. Si esas 20.000 personas no tienen la ayuda de ONGs como Médicos Sin Fronteras, Kiprinos, que se dedican directamente a tratar a estas personas y van al hospital de Moria, sería un colapso total. Yo también quiero decir que estos ataques son producidos por una minoría de la población, pero que también comprendemos el hastío que tiene la población de estas islas, que lleva 5 años soportando todo el grueso de la venida de estas personas refugiadas. Es que, vamos a ponerle números, en la isla de Samos hay un campo de 9.000 personas, la población de ese campo son 9.000 personas, es decir, hay tanta población de la ciudad como en el campo de personas refugiadas. Desde Zaporeak se denuncia la inactividad por falta de autoridades y policía y advierten que la situación se complica a la par que pasan los días, por lo que hacen un llamamiento a Europa. El día que a nosotros nos atacaron a 200 metros, 300 metros, había un coche de policía
y no hizo nada por ayudar a mis compañeros que los apalearon. O sea que entonces tenemos que decir a nuestros gobiernos, a Europa, a los que mandan en Europa, a los gobiernos, a la Comunidad Europea, que ya vale. La ONG en la que trabaja Javier, al igual que las demás que allí desarrollan su labor, se encuentran a la espera de cómo puede evolucionar la situación. Eso sí, advierten que sin su trabajo la crisis puede alcanzar niveles impensables. Así está la situación en Lesbos, gracias sin duda alguna a esa ONG Zaporeak que hoy nos ha contado las dificultades que tienen para poder ayudar allí a las personas que verdaderamente necesitan cambiar de vida. Bueno, y aquí también vamos a hablar de cambiar, y en este caso de emprender, de innovar. Es el tema que nos ocupa ahora. Una muestra a través del siguiente vídeo. El programa Pamplona Emprende se pone en marcha en 2020. Vean. Pamplona Emprende ha supuesto para mí una plataforma donde ordenar mis ideas en primer lugar y donde impulsar un proyecto de vida. Me ha ayudado a potenciar la creatividad y dirigir esas ideas hacia el emprendimiento, siempre bajo el apoyo y la supervisión de grandes profesionales. Mi paso por CEIN ha supuesto para mí un antes y un después en cuanto al desarrollo de mi proyecto y a animarme a lanzarme al mercado laboral. He conocido más lo que es una empresa digital y me voy con las ideas mucho más concretas y pues espero que para enero o así ya poner en funcionamiento este sueño que tengo yo. Ha supuesto sobre todo centrarme en mi sueño, ¿vale? En lo que yo quiero hacer, centrarme en la tarea de trabajar por ello, de poder vivir de lo que a mí me gusta hacer. Yo llegué a CEIN con un sueño difuminado, que era un proyecto que estaba parado. Y este curso me ha dado las herramientas necesarias para ponerlo en marcha, para hacer lo posible, para conseguirlo. Estos son algunos de los ejemplos que se enmarcan en Pamplona Emprende. Hablamos con la directora del área de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Silvia Azpilicueta. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. Un placer hablar de Pamplona Emprende, de innovación, de mujeres, desde luego, y hombres que se comprometen con cambiar de alguna manera el mundo, ¿no? María Jesús Puyol es la responsable de Pamplona Emprende, precisamente en CEIN, en el vivero de empresas de Navarra, ¿verdad? ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenida y muy buenas noches. Contamos también con el testimonio de dos personas emprendedoras que han formado parte de este tejido emprendedor y que hoy nos van a contar su experiencia. Ana Catalán, que participaba, ¿verdad?, en Pamplona Emprende. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Allende Sáenz, a la que acabamos de ver además ahora mismo en el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás, buenas Allende? Noches, bien. Bienvenida. Encantada. Bueno, contarnos cuál ha sido vuestra experiencia. Allende, comenzamos contigo. ¿Cómo llegas a este programa y sobre todo cómo ha sido el camino hasta lograr ese emprendimiento propio? Bueno, yo este programa ya lo tenía muy en la mente desde meses antes de comenzar, ¿no? Porque sí que había visto que te ayudaban en todo el proceso, ¿no? Era como que tenías una entidad potente y profesionales que te arropaban en esta montaña rusa, ¿no? Que al final es hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues me animé, me presenté, me seleccionaron y ahí que fui, ¿no? Y bueno, como comento en el vídeo, supuso sobre todo el centrarte en la tarea de vamos y pasemos a la acción ya, que además estamos en el sitio perfecto, ¿no?, para hacerlo. Entonces para mí fue un centrarme en lo que yo quería hacer, enfocándome en cubrir necesidades de otros. Y fue un impulso muy grande a la acción. Ana, ¿cuál ha sido verdaderamente tu impulso, ¿no?, a la hora de crear? Ser emprendedora, ¿con ello se nace, se crece, es posible? Cuéntanos tu testimonio. Sí, es muy posible. Cuando llegué aquí a vivir en Pamplona me quedé pensando que podría hacer de mi pasión mi negocio. Entonces procuraba algunas cosas que pudieran me ayudar a hacerlo, ¿no?, a realizarlo. Cuando mi marido me mandó un email con el programa Pamplona Emprende, me quedé flipada y fui directo a me inscribir.
Y de las primeras veces que fui al centro y que fui seleccionada, lo sabía que ella me ayudara a crecer, a desenvolver mis ideas, a viabilizar, creo. Bueno, pues ahí tenemos los primeros ejemplos, ¿no? La fuerza que imprime este programa. María Jesús, ¿en qué consiste Pamplona Emprende? ¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de sector? Y sobre todo, ¿cómo se ayuda a quienes verdaderamente quieren crear una empresa o lanzarse con un nuevo proyecto? Bueno, el programa de Pamplona Emprende va dirigido sobre todo a estas personas que son buenas en algo, como ya lo veremos aquí, pero no tienen una idea muy clara de cómo emprender, en qué lanzarse. Entonces el programa de Pamplona Emprende está encaminado justo a estas personas, porque luego en CEIN, para personas que tienen la idea muy clara, tenemos otro tipo de programas. ¿Qué es importante destacar, ¿no?, del programa de Pamplona Emprende? Yo creo que es la metodología que tenemos. Esta es la 7ª edición, que estamos con el Ayuntamiento, colaborando con el Ayuntamiento en sacar adelante este programa. Es la 7ª edición, como te decía, y tenemos una metodología que está aprobada por CEIN, y se basa en el Learning by Doing, aprender haciendo, y luego en la metodología Lean. O sea, con esta metodología luego tenemos unos puntos fuertes para que ellos puedan trabajar, ¿no? Tienen que lanzarse, tienen que emprender, es una aventura complicada. Entonces las herramientas que les damos son sobre todo en competencias emprendedoras, porque tienen que desarrollarlas. Una persona que se lanza a emprender tiene que llevar a cabo una serie de, bueno, pues de cosas complicadas, ¿no? Efectivamente, el camino es largo, el camino ¿verdad, es María Jesús? largo. Bueno, pero el Ayuntamiento tiene un compromiso muy claro también, ¿verdad, Silvia?, con este tipo de labor, con este aprender haciendo, con esta capacidad de emprender, porque la ciudad y la comunidad lo necesita, ¿no? Necesitamos vocaciones que cursen en realidades, ¿no, Silvia? Por supuesto, cualquier ciudad necesita que haya una continua generación de actividad económica y de vitalidad empresarial, que haya nuevos proyectos emprendedores para que se continúe creando empleo y generando riqueza local, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que nos va a dar calidad de vida a las personas que vivimos en Pamplona. Este programa se enmarca en una colaboración que tiene desde hace años el Ayuntamiento de Pamplona con CEIN, justamente para llevar a cabo pues, todas las líneas de trabajo de apoyo al emprendimiento, de apoyo a las personas emprendedoras. Y bueno, pues es un programa que ha dado unos frutos muy interesantes, ¿no? Como Y que viendo. seguro que va a seguir dando, ¿no? Aquí tenemos claro ejemplo, Sí, ¿verdad?, sí. de esos trabajos. Allende, por ejemplo, cuéntanos tu proyecto, en qué ha consistido, qué futuro le depara y sobre todo cuál es un poco tu plan. Bueno, yo llegué a Pamplona Emprende con una vocación muy clara y con una... O sea, yo me quería dedicar a la fotografía, ¿no? Entonces, en todo el proceso en el que estamos inmersos durante 4 meses, o sea, que es un montón de tiempo, al final defines un poco a quién te vas a dirigir, qué vas a ofrecer, cómo lo vas a hacer, cómo vas a ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, a lo que yo me estoy dirigiendo ahora mismo es a crear contenido audiovisual para profesionales que necesitan mostrarse al mundo, porque con el mundo digital la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Al final tienes que comunicar tus valores, tus proyectos, tus productos, servicios, ¿no? Tienes que... los profesionales nos tenemos que mostrar al mundo y tenemos que dejar claro en qué podemos ayudar a los demás, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de la imagen, da igual, fija, movimiento, no importa, el caso es conocer bien a tu cliente y ayudarle en lo que él necesita, ayudarle a crecer y que él ayude a los suyos también, ¿no? O mostrar un servicio que le ofrezca, o un arte, por ejemplo, ¿no? Una experiencia que le ofrece. Cristina, Entonces, sí, ahí estáis, ¿no? Trabajando en ello y ya, bueno, con los primeros frutos también de ese trabajo realizado. Y en tu caso, ¿qué concreción ha tenido esa vocación inicial? Sí, yo creo que vine con una misión. Mi trabajo es casi una misión, que
Pamplona Emprende me ayudó a concretizarlo como negocio. Entonces fue crear y difundir la cultura de cafés de especialidad en las personas, en todas las personas y establecimientos de Pamplona y Navarra. Esa es la idea de mi negocio, a través de cómo, con catas de degustación, de entretenimiento o profesionales, más también de asesorías para poner en los restaurantes en sus cartas el café de especialidad. Café de especialidad, que es algo como el vino, ¿no? Podemos compararlo así como el vino, que tiene vino de muchísima calidad. El café también tiene cafés de muchísima calidad, cafés de origen, de fincas familiares, con cuidados desde el origen al tueste hasta la extracción correcta, para que todas las personas tengan una experiencia sensorial brutal. Qué interesante, la verdad, las dos ideas, ¿no? Desde luego que parecen muy interesantes y con muchísima proyección, ¿no? La creatividad por encima de todo en este programa, Silvia. Bueno, hay una metodología detrás, claro, hay un muy buen equipo profesional. De entrada, lo que se hace también ha sido seleccionar el sector que nos interesaba impulsar, el sector de industrias creativas y digitales, que es un sector que es, bueno, ofrece muchas oportunidades de emprendimiento a muy diversas profesiones y diversas habilidades. Es un sector capaz de generar y de crear mucho talento y bueno, ofrecer muchas oportunidades a las personas emprendedoras. Después de elegir un sector que en alza, digamos, y emergente, donde hay oportunidades, es eso, elegir una metodología que ayude a gente que ya tiene una experiencia, que ya tiene unas competencias, a ponerlas en acción, a multiplicarlas y a orientarlas a la creación de un negocio. Tú sabes hacer muy bien una cosa, pero lo que hay que hacer es ayudarte para identificar una necesidad en el mercado y que puedas cubrir esa necesidad. Y entonces, bueno, pues con todo ese trabajo se consigue que haya proyectos pues, de mucho interés. Efectivamente, María Jesús, en estos 7 años de Pamplona Emprende, más o menos, ¿qué cifras nos podéis aportar? O más o menos, ¿no? ¿Cuántas empresas han podido luchar por hacerse un hueco, ¿no? en este ámbito laboral, aproximadamente? O al menos, ¿a qué aspiráis en los próximos 7 años? Este programa de Pamplona Emprende es para personas que saben hacer algo, como te he comentado, y no tienen muy claro qué. Entonces, la metodología básicamente es trabajar los proyectos, ¿no? Entonces, hay cada edición, con 20 participantes, como mínimo se trabajan 20 proyectos. Como también ellos lo que configuran es el apoyarse unos a otros, el equipo de emprendimiento es fundamental. Entonces, una vez que se han trabajado estos proyectos, las personas que pasan por Pamplona Emprende pueden llevar a cabo esa empresa o la pueden llevar a cabo más tarde. Pero lo que sí hemos conseguido es que saben emprender. El día que, si no es ahora, es más tarde, ellos van a emprender y van a saber cómo se hace. Y si en algún momento tienen duda, los lazos que hemos conseguido entre ellos y los responsables del programa pues son muy fuertes para apoyarles en el lanzamiento del proyecto. Se han favorecido de alguna manera dinámicas, entornos de conexión y entre ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Bueno, pues nos quedamos con todas estas ideas que traéis hoy al programa, que pueden servir de ayuda también, ¿no? Para personas que quizá se quieran sumar a este sector de la creatividad, de las industrias creativas que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona, CEIN y de alguna manera todas las personas, ¿no? que hasta el momento han participado de este programa de éxito, podríamos decir, ¿verdad? Silvia Azpilicueta, gracias por venir, enhorabuena por apoyar también este programa, también a CEIN, María Jesús Puyol, Allende y Cristina, que tengáis muchísimo éxito en estos proyectos y vengáis a contarnos dentro de un tiempo lo bien que os va, ¿de acuerdo? Ojalá. Gracias, de verdad, hasta pronto, podemos decir así, ¿no? Sí. Nos quedamos con estas mujeres que impulsan, desde luego, nuevas líneas de negocio aquí en nuestra ciudad. Miras atrás y ves que no habrías llegado hasta aquí tú sola.
que no hacemos camino sin las manos cómplices que nos acompañan. Y el refugio siempre está ahí para impulsarnos a soñar. Ese lugar donde no sabes si eres el que enseña o el que aprende. El hogar, donde eres como tú te sientes. Residencias Amavir. Nuestra casa es tu hogar. La salud nos importa, como bien saben ustedes, es uno de los pilares importantes dentro de nuestro programa. Hoy vamos a hablar del ojo, de la visión. Nos decía el doctor, invitado hoy aquí en La Muga, que tenemos más miedo a quedarnos ciegos que a tener cáncer, y lo dicen algunos estudios. Don Alfredo García Layana, doctor García Layana, especialista en oftalmología en la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas ¿Es verdad, gracias. tenemos más miedo a perder la vista? Sí, es que a tener curioso cáncer? que la gente le da a veces poca importancia cuando hablan de trabajo sobre oftalmología, pero hay entrevistas que la gente tiene más miedo a perder la vista, a quedarse ciego, que a padecer enfermedades como el cáncer, incluso el SIDA. Es curioso, ¿verdad? Pero también comentábamos usted y yo que quizá no se habla tanto de las enfermedades que afectan a nuestra visión que a otro tipo de dolencias. ¿Por qué? Bueno, quizás porque muchas de estas patologías están asociadas al envejecimiento y clásicamente se han considerado como un proceso normal del envejecimiento perder algunas cualidades físicas como es parte de la visión. Sin embargo, no deja de ser falso. El envejecimiento tiene que ser un envejecimiento activo, saludable, y cuando una persona pierde vista como consecuencia del envejecimiento es muy probable que se trate de una enfermedad, y como enfermedad muchas de ellas tienen tratamiento y solución. Doctor, si vamos a los datos, la Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente un 10% de la población padece alguna enfermedad de la retina. Sí, y las enfermedades retinianas de hecho son la principal causa de ceguera en el mundo occidental. La degeneración macular asociada a la edad, que afecta fundamentalmente a personas de más de 55 años, aunque su prevalencia aumenta mucho por encima de los 65-70 años, es la principal causa de ceguera legal y de pérdida de visión en nuestro medio. Es importante explicar el concepto de ceguera legal. Ceguera legal no es como cuando una persona tiene el concepto de quedarse ciego, que cierra los ojos y no ve nada. Consiste en no alcanzar un mínimo de visión que se considera un 10%. Claro, ¿podemos prevenir esta situación que de alguna manera va ligada al proceso de la vida? ¿Podemos prevenir o qué hábitos debemos mantener para que pues nuestros ojos permanezcan sanos más tiempo? Es un punto muy importante. Hay algunos factores que no podemos evitarlos. El proceso de envejecimiento no podemos evitarlo. Y la carga genética, la predisposición genética que tienen los pacientes es una cosa que se hereda del padre y de la madre y por tanto tampoco podemos cambiarlo. Sin embargo, sí que hay factores ambientales asociados a un mayor riesgo. El más importante es el tabaco. Probablemente mucha gente no sabe que el tabaco es una de las causas modificables más importantes asociadas a la pérdida de visión. Ahora en las cajetillas de tabaco ponen el aviso, pero sale un dibujo de una catarata, lo cual no es del todo correcto, porque son precisamente las enfermedades de la retina las que se ven más afectadas por el tabaco. En otros países, como en Australia o en Canadá, ponen imágenes de un ojo en el cual se le está inyectando con un ojo medicamento, que es el tratamiento que requiere este tipo de patologías para hacer más énfasis en la gravedad del proceso. Y el otro aspecto modificable muy importante es la dieta. La dieta mediterránea, tomar una dieta rica y variada en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, pues es un factor protector para prevenir muchas de las enfermedades de la retina y en concreto la degeneración macular asociada a la edad. Por tanto, aparte de hacer revisiones periódicas de los ojos, ¿A partir de qué edad recomendaría, por ejemplo, las revisiones de los ojos? Bueno, por supuesto, una persona debería hacerse revisiones cada 2-3 años en condiciones normales siempre. Pero quizás en la infancia es cuando es importante detectar algunas patologías como el ojo vago, por tanto en la infancia es importante hacer revisiones, y a partir de los 40 años también es importante hacer revisiones para prevenir otras patologías como por ejemplo el glaucoma. La degeneración macular asociada a la edad, que como digo es la principal causa de ceguera en nuestro medio, se debe de vigilar fundamentalmente a partir de los 55 años. Pero si una persona tiene antecedentes familiares porque su padre, madre o hermanos tienen degeneración macular asociada a la edad, tiene que empezar con estas medidas preventivas antes, es decir, evitar el tabaco, dieta mediterránea, eso tiene que hacerlo a ser posible toda la vida. ¿Tratamientos efectivos actualmente? Bueno, pues este es uno de los aspectos que más está revolucionando la oftalmología, el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad, y es así por su gran prevalencia. Actualmente la degeneración macular consideramos que existen como dos formas, lo que tenemos la forma seca, para la que actualmente no existe tratamiento, es decir, no tenemos una
terapia que podamos aplicar a nuestros pacientes que acuden a la consulta en el día a día, pero que sí que hay muchas investigaciones en marcha. Por ejemplo, nosotros estamos participando ahora en un estudio internacional que participan 50 centros a nivel de todo el mundo, entre ellos centros de Madrid, Barcelona y de Pamplona, en el cual estamos buscando una variedad genética que, si los pacientes tienen degeneración macular provocada por esa variedad genética, por esos genes defectuosos, mediante una cirugía podríamos reemplazar esos genes para que las células del cuerpo de ese paciente empiecen a producir de una forma más normal. Como digo, solo es un 3% de los pacientes, es un estudio todavía en fase experimental, pero creo que es un gran avance. Y luego existe la otra forma, la degeneración macular húmeda, que es la más conocida porque sí que existe un tratamiento paliativo para ella. Consiste en unas inyecciones que hay que poner de manera periódica dentro del ojo. Suena muy mal, pero es perfectamente tolerable. Desde luego no nos imaginamos que va a ser un proceso muy doloroso, pero le aseguro que es perfectamente tolerable. Y hay que poner unos tratamientos con inyecciones que se ponen de manera repetida en el ojo, pues cada mes, cada 2, 3 meses. Teníamos 3 productos bastante eficaces para este tratamiento, pero se está produciendo una revolución en cuanto a nuevos fármacos, nuevos productos que están saliendo, que están todavía algunos en ensayo clínicos y otros a punto de ser ya comercializados, que van a prevenir de una manera más eficaz la pérdida de visión, con menos inyecciones y que duren más el tratamiento. Claro, vamos a pensar un poco, ¿no? ¿Qué síntomas revelan este problema, ¿no? Creo que las líneas que antes veíamos rectas parece que se empiezan a torcer, a distorsionar. Si nos ocurre esto, es lo que nos puede ocurrir, ¿no? Que tenemos una degeneración macular. Efectivamente. Cualquier problema en la mácula, la parte central de la retina se denomina mácula y es la encargada de la visión fina, de ver las caras de las personas o las letras. Como digo, cualquier alteración en la parte central de la retina denominada mácula va a producir estos síntomas. Una deformación de las imágenes. Miramos a la cara de una persona y la vemos deformada, o miramos a las baldosas de la cocina o del baño y vemos cómo las líneas se ondulan, o los marcos de la puerta. Entonces eso quiere decir que hay una posible patología macular. Puede ser una degeneración macular, un edema macular diabético, que es una causa muy importante de pérdida de visión, una miopía patológica que provoque un daño en la mácula u otras alteraciones. Entonces, una de las maneras de ver si un paciente tiene alteraciones en la mácula es precisamente una autoexploración. Tapándose un ojo y tapándose otro, puede mirar a los marcos de las puertas o de las ventanas o las baldosas de una habitación, o puede tratar de leer una letra pequeña con cada ojo por separado, con sus gafas de cerca puestas, para ver si las líneas se deforman, se pierden las letras, y así es una manera de autoexplorarse. Bueno, no es que sea una cosa totalmente, claro, un poco casero, ¿verdad? Y si hay dudas, acudir al especialista, que duda cabe. Es casero, pero eso permite detectar muchos casos, porque cuanto antes se detecta esta patología y cuanto antes se empieza a tratar, es mucho mejor el resultado. Una patología de estas maculares muy evolucionada, con años de evolución o incluso con meses de evolución, los resultados visuales van a ser muy pobres pese a que hagamos el tratamiento adecuado. Nos quedamos desde luego con estas claves importantes, acudir al oftalmólogo si estamos en esta situación. A veces se confunde, ¿verdad? Como se dice, que es vista cansada o que parece que pueden ser cataratas, pero hay muchos errores en este sentido. Los síntomas son distintos. Las cataratas fundamentalmente lo que produce es como una niebla en la visión. El paciente ve como a través de niebla, como si no tuviese nitidez, los colores los ve más apagados, pero no ve deformado ni ve zonas del campo visual que faltan. La vista cansada es dificultad para enfocar de cerca, y eso, como aparece a una edad entre los 40 y 45 años, pues el paciente ya lo va notando, que tiene que ir alejando cada vez más el texto para leer, y eso con unas gafas correctoras para presbicia se soluciona. Esto es distinto, esto es una persona que ni con gafas ni de otra manera consigue que esa deformación mejore. Eso sí es una patología retiniana. Nos quedamos con el mensaje tan claro que nos deja el doctor García Layana acerca de la degeneración macular asociada fundamentalmente al envejecimiento. Precisamente sobre este tema de la retina estaba previsto un congreso. El doctor es el vicepresidente de la Asociación Española de Retina, congreso que se iba a celebrar en Burgos, pero que, como hemos sabido, esta tarde ha tenido que ser suspendido precisamente por el impacto del coronavirus. Más de 1000 personas que de alguna manera se veían comprometidas también a nivel internacional, muchos especialistas que venían a España precisamente a profundizar en este tema, pero el coronavirus lo impide, ¿verdad, doctor? Pues sí, lamentablemente, y no se trata de crear alarmismo, pero conocemos el caso de algunos hospitales en los cuales el personal sanitario está afectado, y como medida de precaución para evitar que sean los propios personales sanitarios, los propios médicos, los que se puedan ver contagiados y que esto luego tenga una afectación en el
en el cuidado de los pacientes, pues está habiendo recomendaciones de varias comunidades autónomas que recomiendan en algunos casos no acudir a las reuniones científicas y en otros casos directamente las prohíben. Sí. Lo mismo ha pasado con la Organización Médica Colegial o con el Ministerio de Sanidad de recomendaciones no hacer este tipo de reuniones, y la Sociedad Española de Retina y Vitro, de la cual yo soy vicepresidente, pues ha tomado la dolorosa decisión de cancelar 48 horas antes este congreso, precisamente para tratar de cuidar que haya contagios entre la población sanitaria. Evitar de alguna manera esa extensión del coronavirus, con lo que supone también, ¿verdad?, de pérdidas para todos, ¿no? Porque qué duda cabe que ese congreso iba a lanzar mensajes, profundizar y estudiar o mostrar tratamientos efectivos en torno a esta enfermedad. Doctor García Layana, muchas gracias por venir al programa y ojalá se pueda celebrar el congreso próximamente. Podemos Así dejarlo será, ahí. seguramente. Gracias. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Hasta aquí nuestro apartado dedicado a la salud. Miras atrás y ves que no habrías llegado hasta aquí tú sola, que no hacemos camino sin las manos cómplices que nos acompañan, y el refugio siempre está ahí para impulsarnos a soñar. Ese lugar donde no sabes si eres el que enseña o el que aprende. El hogar, donde eres como tú te sientes. Residencias Amavir, nuestra casa es tu hogar. Y estamos ya a punto de decirles adiós, pero en este caso también que no tengan miedo con los vampiros, que son los protagonistas de nuestro siguiente contenido. El mito del vampiro es precisamente el tema de una exposición que nos lleva al CaixaForum, a Madrid. Trujal Mendía de Arroniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. El vampiro emerge de la mano de Bram Stoker con el conde Drácula, un personaje inspirado en uno de los héroes de Rumanía, Vlad Tepes. Poco a poco fue evolucionando hacia una especie de figura poética cuyo mejor ejemplo encontramos en las distintas versiones de Nosferatu. La gran pantalla siempre ha reservado un hueco para los vampiros porque es una imagen temida, pero al mismo tiempo tremendamente atractiva. Lo que atrae de la figura del vampiro es más que nada la idea de lo otro, ¿no? De lo peligroso pero a la vez erótico, de lo que es oculto pero a la vez quieres conocer, ¿no? Esa especie de miedo cuando te tapas la cara pero abres un poquito el ojo para ver qué hay detrás. La muestra de CaixaForum recoge más de 350 obras, entre las que destacan documentos de rodajes, la vestimenta de los protagonistas de Entrevista con el vampiro o la máscara utilizada en la película de Nosferatu. Se recoge así toda la transformación que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia del cine. Los años estrella de la figura cinematográfica del vampiro sin duda era la época de Bela Lugosi. En los años 50, mediados del siglo XX, es una época en la que el vampiro se asentó muchísimo en la sociedad. Luego ha evolucionado y sí que es verdad que hubo un pico a final de los años 90 y sobre todo a final del siglo XX. En la muestra también hay un espacio en la que se analiza el mito del vampiro en torno a lo femenino. La figura de la mujer también encarna esta figura vampírica. Desde, ya te digo, Teda Vara a lo que luego se fue a dar como máxima expresión del star de Hollywood, Marlene Dietrich. Una muestra que se completa con pósters, cómics, trajes y mucha fotografía, en la que podemos adentrarnos en un rodaje de Polanski o en los parajes de Rumanía que inspiraron a Bram Stoker para dar vida a Drácula. Trujal Mendía de Arroniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Bueno, pues nos quedamos con ese mito del vampiro, ¿verdad? Interesante esa propuesta que nos permite pensar en la posibilidad de ir a Madrid y, ¿por qué no, verdad?, visitarla y disfrutarla. Nos vamos ya con una frase que nos sirve de rúbrica del programa de hoy, que ha tenido fundamentalmente a la mujer como protagonista en ese Día de la Mujer, también la mujer emprendedora y, por supuesto, la salud. Nos vamos agradeciéndoles su confianza y compañía y diciéndoles que mañana tienen una cita aquí a las 9:30 de la noche. Que disfruten. Adiós.